Hola, hola, ¿qué tal gente? Muy buenas en su programa Sonidos Subterráneos, acá desde esta territorialidad conocida como Ecuador, porque es la tierra donde nos atraviesa la línea ecuatorial, la mitad del mundo, donde el sol nos ilumina de manera perpendicular. Ecuador, con un invitado que se encuentra en los Estados Unidos, en Laredo, Texas. Saludos, Luis Orlando, bienvenido a Sonidos Subterráneos. ¿Cómo están? Un abrazo a todos allá hasta el Ecuador y pues muchas gracias Ángulo por la invitación y estamos más que listos para contestar pues todo lo que me quieras preguntar. Es un placer tenerte aquí, qué grato. Eh, Sobre todo porque escuchando tus programas, viendo cómo se hacen las entrevistas, toda esta manera, es algo que rescatar, porque sí, es un programa, es un estilo el que manejas, que es muy ameno, muy agradable, de esos que se valoran bastante para difundir. Tienes un trabajo muy arduo, creo, porque tienes varios, no sé si varias radios. Eso explícanos más, porque yo conozco que tienes Metalator, Metal Corrosivo, Rock y Terror Radio, Pesadilla era un programa. No sé, cuéntanos, ¿por qué es tu trabajo tan arduo? ¿O qué nomás Claro, es? claro. Bueno, esas radios son las que nos apoyan. La radio de nosotros, mi radio es Rock y Terror, radio digital. Pues híjole, sí es complejo. Voy a intentar resumirlo. Todo inicia de un canal de YouTube en el tono del terror. Siempre quise involucrar el metal porque siempre lo platicamos anteriormente. Siempre he dicho que el terror y el metal son dos conceptos que van unidos, van de la mano. Si hablas de terror, hablas de metal. Si hablas de metal, hablas de terror. Y en los parámetros de los narradores en YouTube, pues es contar la historia, ¿no? Entonces yo quise meter el metal. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y te digo, ya llamo la manera de incluir el metal cuando me invitan a Hola la radio gente, digital. hola. Entonces empezamos a ver la manera ya de incluir el metal y fue, bueno, obviamente ya no fuera de los parámetros de YouTube, aunque ahí sigue, pero se convierte todo esto en terror y metal, en un podcast. De ahí es donde se tuvo que concentrar, ya que con la censura de YouTube y todo, me tuve que ir a podcast para poder sacar mis programas como me gustaban, que era contar una historia de terror y poner una canción metalera. A mí siempre quise eso. Lo busqué y yo nunca lo encontré, al menos a la mano. Lo estaba buscando. Tenía ganas de escuchar un programa donde alguien me contara una historia de terror. Y qué mejor que después de una historia, una canción metalera, ¿no? De la que sea. Heavy metal tradicional, black, death, lo que sea. De una canción metalera después de una historia de terror, una confesión, un testimonio paranormal y escuchar metal. A mí me gustaba esa combinación. Y yo como consumidor no la encontré. Y a veces digo yo, bueno, si no existe, no la encuentras y tú lo puedes hacer, pues vamos a hacerlo. Y fue como ya luego yo establecí ese estilo. Y te digo, me salgo de YouTube, dejo la página, abandono la página, no la borro, la abandono la plataforma y me quedo en podcast. Y ahí fue cuando tú y yo nos conocimos, ese mismo estilo. Y y debido a diferencias con unas radios con las que estuve elaborando, con las que están ahorita, son las que afortunadamente tengo química, y ya me viene necesidad de crear la radio rock y terror. Entonces tú mencionabas Metalator, World Metal United, Metal Corrosivo, son radios hermanas que difunden el programa de terror y metal, y pues muchos programas que ya vamos haciendo. Pero sí, pues de ahí nace este concepto o aclarando tu pregunta sobre por qué tantas radios. Los proyectos de un servidor son terror y metal y la que se concentra en la radio digital. Ahorita como que estamos concentrando todo ya en rock y terror radio digital. Voy entendiendo un poco más cómo es todo esto donde estás produciendo. También Metal Ano es un nombre que me suena ahí. Es Uh este que -huh. es. Metalano es el término, bueno, toda la palabra completa de larga vida al metal latinoamericano, pero me habían dicho que ese nombre estaba muy extenso para presentarlo, para hacer la difusión.
Inclusive para YouTube, el correo, todo estaba muy largo. Y me puse a buscar un nombre cortito que represente eso, lo que todos queremos, ¿no? Porque creo que todos estamos de acuerdo. Una larga vida al metal latinoamericano. Y yo le quise poner un nombre que llame la atención, que voltee la gente, inclusive gente que ni siquiera le gusta el metal, pero que voltee a ver el metal latinoamericano. Y yo dije, tiene que ser la palabra metal latinoamericano, a ver cómo la pego. Intenté con varias cosas, muchos nombres que estaban así, Latin Met, varios nombrecillos, y dije, híjole, a ver, metalano, a ver cómo se escucha. Y ya le pregunté a unas personas, me dice, está bien chistoso ese, y aparte está feo, está morboso, se queda. Y de ahí viene Metalano, ese programa, un programa que nace también de un canal de YouTube que yo hice, porque bueno, ahí para tu audiencia, que sepan que yo soy invidente, soy ciego, soy una persona que no nací así, tengo 6 años con este problema, con negligencia médica, una historia muy larga y aburrida, pero me vi la necesidad de retirarme. Yo era un godínez, una persona que trabajaba en una agencia banal, en una oficina, y debido a esto pues ya no podía ejercer lo que yo hacía. Me vi la necesidad de retirarme y encontré en las redes sociales, en crear contenido, algo que, porque si no caes en depresión, encerrado, todo sin hacer nada, y bueno, ahora se puede decir que estoy haciendo lo que me gusta. Porque antes pues trabajaba por necesidad, ¿no? Por sacar adelante a la familia. Y ahora se puede decir que, bueno, recibo una pensión que no es mucho, pero esto que estamos haciendo ahora, difundir metal, crear terror, crear contenido de lo que se me ocurra, como esto, Metalano, que es un programa de metal latinoamericano nada más, puro metal latinoamericano. Incluimos también a las bandas de España, porque el pueblo español también es pueblo como nosotros, entonces también quisimos ser inclusivos en ese aspecto. Pero bueno, de ahí viene Metalano. Y pues como Metalano hay más programas. Claro, justamente como mencionas, eso mismo es latinoamericano. Latino viene desde por allá, pues, el pueblo que somos hoy, hispanoamericano. Entonces ahí estamos conectados y desde ahí nos están escuchando, y quizá la gente mandarle un saludo. Inicialmente teníamos bastante nosotros audiencia en Perú. En México siempre también tenemos bastantes saludos ahí a toda la gente, que mejor no voy enumerando ni nombrando porque va a faltar a alguien y el tiempo también nos va a quedar corto. Pero sí, somos un programa que es desde los inicios. También fuimos de radio como tú, y ahora tuvimos que igualmente pasándonos del formato podcast. Todavía no lo complementamos del todo para la gente que nos escucha. Deben estar ahí siempre pendientes de los podcasts que duran bastante. Es que yo digo eso, el podcast es algo que nos acompaña. Para los que son godines, como tú mencionas que fuiste, yo en alguna ocasión también. Claro, es un término más es mexicano, que ahora se está globalizando y se entiende bastante. Hubo me parece que fue una telenovela, como una serie de los años 50, de una familia de este apellido, Godínez me parece, y por eso, para que nos entienda la gente que no sabrá a qué nos referimos, son gente que trabaja en la oficina. Tú explícalo mejor porque tú viviste ya. Sí, claro. Fíjate que yo lo vi desde la televisión, donde obviamente la televisión, la mediática, los medios corporativos pues siempre nos han polarizado, han marcado unos estereotipos que nos mantienen manipulados, nos mantiene dormidos, sometidos, y uno de esos es el Godínez, como la María. La María también se le considera así a una mujer indígena. José también, el José es el hombre indígena. Y pues en este caso el Godínez, que es la persona que se la pasa todo el tiempo trabajando en la oficina, es el que le hace todo el trabajo al jefe, al patrón. El que su mujer le envía el almuerzo y come en la misma oficina para ahorrar pues tiempo y todas esas cosas. Más bien un ejemplo es el que se luce, ¿no? De cuenta que sí. El patrón o le dan una tarea por un político, y el que le hace el discurso y el que luzca bien es el Godínez, que le hace todo y nada más se para el cuello. Entonces ese es el Godínez, el que hace todo el trabajo de oficina, todos los reportes, y sale el jefe anunciando todas unas gráficas bien acá, muy profesionales y todo, y le aplauden, todo el crédito se lo lleva al patrón, pero el que le hizo todo eso pues fue Godínez.
el Godínez. Entonces de ahí viene el que le hace todo para que el patrón se levante el cuello y lo muestre. Y, oh, bien, señor licenciado, muy bien, es un excelente empresario. Y pues el que lo hizo fue el Godínez, ¿no? Y que nunca se lleva el crédito. Ese es. El que hacía un paréntesis porque ya mencionamos un par de ocasiones esto. Y mucha gente, sobre todo el que no es de México, porque en México, que ahora está globalizando muchos términos, sobre todo por el doblaje, que siempre nos viene desde allá. Pero sí, este es algo nuevo, para acá, para fuera de México. Y yo obviamente me enteré, y es una telenovela o serie de los años 50, así a blanco y negro, y me parece que el apellido de esta familia era Godínez y se quedó. A quienes estamos fuera de México nos sonará más al personaje del Chavo del 8, que es un niño con su gorrita. Así es, de que no tiene nada, ándale, y no tiene nada que ver ese Godínez con nosotros. Sí. Pero había otros programas de comedia ya en los 80s, 90s, La Carabina de Ambrosio, Luis de Alba. Yo me acuerdo que Luis de Alba tenía ese personaje. Luis de Alba, ese gran comediante, de todas maneras, él es el que le dio fama al Godínez. Era él de oficina, y que le veían la cara y hacía todo el patrón, todo, y era el que se llevaba los regaños y todo, y el que hacía todo bien, y él era el Godínez, y de ahí se quedó Godínez, fíjate. O sea, en realidad quien popularizó ya el estereotipo de Godínez, el de la oficina, fue Luis de Alba. Ahí no, su personaje dice un personaje que se llama Godínez, ya no recuerdo bien, porque recuerdo... Y él tiene el personaje del ratón Crispín. Sí recuerdo a Luis de Alba. Pero por la confusión que tengo el fresa, que dice, ay no mames, güey. Ese es otro. El Pirruris. El Pirruris. Ese es el Pirruris. Y tú dices que tiene otro fresa, que se llama Godínez. Y Godínez, sí. Godínez era el de la oficina. El que le hacía todo. Y él es el que hizo famoso el Godínez en los 80s. Ah, mira, claro, yo tengo vagos recuerdos de Luis de Alba. Sí viví, pues. Tuve mi niñez en los 80s. Menos famoso, aunque sí fue, en México sí, pero en Latinoamérica no fue tan famoso como... Pues es que ya ves que en realidad casi monopolizó todo, fue Chespirito. Sí, pero te diré que, o sea, fue algo que fue de su momento. Sí llegó acá, porque yo me acuerdo en los 80s, yo niño, ahí, sí vi Godínez, claro, Luis de Alba. Y obviamente ahora en las redes ya lo recuerdo, porque me acuerdo, es el Pirruri, es el que más creo que llegó, que se me queda en mi memoria, bueno, porque para un niño es algo que se queda grabado, así más que el resto de personajes. Pero no, ustedes, claro, nos monopolizó Chespirito por alguna razón, pero no, México sí llegó bastante acá. Es algo recurrente en este programa que hablamos eso de México. Claro, sobre todo cuando estamos con gente como ustedes mexicanos. Obviamente, muchos pensarán que nosotros somos lambiscones o algo así. Pero es que hay que reconocer que el doblaje que nos llega es a México, que hay tanta población que ha sido... O sea, ustedes tuvieron cine desde primeras épocas de cine, tuvieron épocas doradas, de plata, y todo ese cine es el que nos llegó acá. Entonces cuando mencionas, cuando Chespirito recién iniciaba, ya era famoso Cantinflas, y no quiso trabajar Cantinflas con Chespirito porque no sabía si era alguien buen guionista. Pero desde esas épocas acá ya nos llegaba Viruta y Capulina, o sea, en la televisión nos llegó Polivoces, nos llegaron tantas cosas de México. Televisa tuvo mucha potencia en todo el continente. Sí. Mucha fuerza. No, y que se me va el nombre, el de apellido Suárez, el que hacía La Cosa. Héctor Suárez. Héctor Suárez. También hacía de un punky ahí con tu cresta parada y su radio grabadora. No. O sea, Flanagan. El Flanagan. O sea, son cosas que ya se nos pierden la memoria porque muchos ya éramos muy pequeños cuando llegaba eso acá. Y incluso a principios de los 90 inician y nos sigue influenciando acá Eugenio Derbez. Al Derecho y al Derbez desde 1992. Había Juntos pero no revueltos y programas que, o sea, sí, ustedes han calado bastante. Y mucha gente incluso se queja, de alguna manera se queja porque dicen que pierden la identidad y en toda Latinoamérica la gente lleva más lo mexicano. Entonces ahora dice, no pinches mames, así, y acá no tiene mucho significado, pero toda la gente lo dice y dicen, oye, ¿por qué no pierdes tu identidad? O dicen, no chingues, y cosas que para nosotros no tiene ninguna ofensa, que la gente nos escucha, y es algo que mejor es como una hermandad que tenemos con ustedes los mexicanos. Por eso digo, no es como que seamos lambiscones, sino es una realidad. Son como nuestros padrinos en la identidad que estamos reorganizando, porque cuando alguien dice el programa latinoamericano, que antes
se infundía, se autoproclamaba, era alguien que se autodenominaba el programa, el número uno, el comediante número uno de la televisión humorística. Eso no era en realidad, pero con los años sí llegó a ser y la gente le tiene cariño. Yo prácticamente, yo no, o sea, yo debo decir que yo veo que es algo que se pegaba a los niños, hacía que se pegue a los niños, que se burlen de las cosas que son defectos, como la voz de la popis, a los niños que hablaban de alguna manera, a los niños gordos, o sea, se infundían insultos y todo eso, pero más allá de todo eso, es algo personal. La gente latinoamericana tiene cariño y va a decir que el comediante número uno es Chespirito y que nadie le va a ganar. Algunos le quieren competir con Cantinflas y no le gana Cantinflas, entonces no somos lambiscones, sino que ya es la realidad. Siempre decimos, ay güey, no pinches mames. Estábamos hablando de un poco, haciendo los recuerdos de que compartimos bastante la cultura, sobre todo esa cultura pop que se llama la cultura popular, que es lo que nos hace convertirnos en ese nexo de latinoamericanos, como mencionábamos. Y no solo en este tipo de medios, también esto sucede con el rock, con la música, con el metal. Compartimos en el mismo idioma, es en el que más comprendemos, en el rock en español, el metal, pero siempre nos han llegado los éxitos, la invasión anglo, la invasión británica, y ahora nos llegan de todos los otros lados. Eso es lo que de alguna manera también hace que nazca en ti esta hermandad y esta manera de compartir. Sobre todo lo que mencionas, que todo esto, aparte de que somos de la misma cultura, el mismo idioma, hay algo arraigado ahí en el metal, en el rock, es el terror. Siempre hay una sombra de misticismo, de algo. Por ejemplo, más cercano yo podría mencionar que Misfits, que es horror punk, y eso influye bastante a Metallica. Sacan Last Career, sacan muchas bandas. Entonces eso es un poco el resumen de lo que estábamos haciendo, un paréntesis, ¿no?, de la cultura que nos une por acá. Sí. Fíjate que no sé cómo llamarle, defender nuestro origen, tiene poco tiempo, aunque no lo creas. Tiene que ver con mi pérdida de la visión. Espérame, déjame ir porque mi cachorrito anda muy necio. Fíjate que tuvo que ver mucho con eso. Hay una frase, ¿no? Inclusive lo dice Dream Theater, varias personas lo han de haber dicho. Now I see that I'm blind. Ahora que estoy ciego veo mejor. Ahora que estoy ciego veo. Sí. Y obviamente está involucrado también lo político, porque intentamos de repente zafarnos, pero es a veces imposible. Entonces yo tengo mucha simpatía por el presidente actual de México, y gracias a ese hombre es que yo volteo a eso. Yo lo he comentado con mucha gente, igual aquí lo digo a ti y a tu audiencia. Si yo tuviera mis ojos, yo no hubiera perdido la vista, no nos hubiéramos conocido, la verdad. Ahora sí que sería el mismo Godínez, endeudado, manipulado. Estaría repitiendo todo el mundo, nos quieren convertir en Venezuela. Estuviera manipulado y repitiendo lo que dicen los medios, lo que dicen los periódicos y lo que dice la radio mediática, la FM, la que te prendes y que está en tu carro. Esa que es la que está corrompida. Entonces ahí donde te das cuenta, primero el despertar, gracias a ese presidente, a López Obrador, es que en mi ejemplo y muchos como yo nos sentimos orgullosos de ser de origen mexicano, porque antes, créeme que yo sí era malinchista, era una persona que nací aquí en Texas, en Estados Unidos. Yo sí decía, ay no, mexicano, y la verdad te representaba, pues en el caso estoy hablando por México, te representaba la derecha mexicana, que fue la que todo el desastre que está hecho México, la violencia y todo, fue gracias a un régimen que estuvo gobernando por 80 años, y que del cual uno te hacía que tú como chicano, como una persona nacida en Estados Unidos, hijo de mexicanos, no le tuvieras el respeto y no te quisieras, no te sintieras orgulloso de ti mismo, de tu raíz. Entonces, gracias a que entra este presidente, cómo le contesta a Estados Unidos, cómo se dirige, mucha gente no lo entiende, se enoja, pero se te representa. Cómo le contesta a Estados Unidos, cómo se va a respetar,
cómo le dice sus verdades a todos aquellos que nos están mintiendo, que te dice que como lo que tú pensabas es cierto, y antes pues te polarizaba. Entonces, eso cambió desde el 2000, ya tenía yo un poquito de tiempo también, ya cambiando un poquito mi percepción, pero se consolida en 2019, a empezar otra vez a buscar los orígenes, y darte cuenta que nuestra sangre, nuestros orígenes en realidad, nos reprimieron y nos mantuvieron así como malinchistas a nuestro origen, es por la envidia y por el miedo que le tienen al latino. Y viene desde un supremacismo blanco, desde la colonia y todo. En realidad es un miedo, un pavor a nuestros orígenes, porque ellos no pueden soportar que una persona de descendencia indígena bonito sea mejor que ellos. Creo que también se coraje mucho con el cubano. Va el cubano a Estados Unidos y le gana a los estadounidenses al blanco, no lo pueden soportar. ¿Cómo? Si eres un comunista, ¿cómo? No lo pueden soportar. Entonces, ya ves esa percepción, ¿no? De ese lado. Entonces, todo esto cambió, te digo, en poco tiempo. Entonces, sí, ahora que escucho el metal latinoamericano, escucho tu talento, me doy cuenta que no, el metal, tanto el metal como a veces el rock, no tiene difusión porque no gusta lo que dice, porque es despierta conciencia. Entonces, yo ahora en esta condición, te digo, tuve que perder la vista para ver mejor. Yo ahorita a mucha gente le digo, mira, una cosa es que yo haya despertado y una cosa es que yo tenga la verdad absoluta, ¿no? Simplemente doy mi opinión libre, me puedo equivocar, claro que me puedo equivocar, pero de algo estoy seguro. En el caso, yo hablo de México, no quiero que regrese lo que estaba antes de que estuviera el presidente López Obrador, que era la típica capitalismo salvaje, no la derecha. Entonces yo no quiero que regrese eso, porque eso es lo que hizo un desastre en México y que hizo que yo, porque te digo, estoy en la frontera. Yo crecí en Nuevo Laredo, también Tamaulipas, y aunque soy aquí de Texas, pero la idea de nosotros era ir todos los días a cruzar, trabajar en Estados Unidos, gastar tus dólares, hacer tu negocio en el lado mexicano, porque ya ves que siempre el dólar está por encima de nuestra moneda. Bueno, ya en tu país ya está dolarizado, ¿no? En el caso de México. Entonces, sí, era un sueño de nosotros vivir así, pero bueno, gracias a un neoliberalismo ya vinculado al crimen organizado, todas esas oportunidades lo fueron eliminando. Cuando te das cuenta que este sistema lo que busca es privatizar, la hipocresía de las privatizaciones, que en realidad pues no se lo dan a la persona más apta, se lo dan a los cuates de un grupo, y pues obviamente no aportan nada por el hecho de que le quitan oportunidades y todo lo quieren poner al precio. Entonces yo sí soy de los que cree que tanto la educación como la salud no es un lujo, no hay que pagar, es un privilegio que pagamos con los impuestos que tenemos, seres humanos. ¿Aló? Y hay cosas que a lo mejor en la política no coincida con ningún movimiento de izquierda, ni con la derecha, de plano difiero casi en todo, ¿no? Cuando despiertas. Una parte de despertar es cuando te politizas. Te politizas, sea apoyando una facción, yo a veces también digo, pues tomamos un lado, ¿no? Tomamos un lado, pero todavía estoy en ese proceso de cuál. Por lo pronto, en el caso de México, hablo por México, no quiero que regrese a lo que estaba antes, al neoliberalismo, globalismo que tiene México, en 2018 hacia atrás, yo no quiero que se regrese ahí, porque sí me gusta esta versión de México. De Estados Unidos, aquí no existe la izquierda, es un mito, pero pues obviamente me gustaba, los mejores 4 años que he tenido son los 4 años que estuvo con Trump, que es otra cosa distinta. Estados Unidos no es México, no es Ecuador, no es distinto, pero sí, te digo, ya ves, yo quiero separarme a veces de la política, pero todo tiene que ver con lo que tú me preguntas de por qué el apoyar al metal latinoamericano. Porque primero soy latinoamericano, y lo digo con todo orgullo, aunque nazca yo en Texas. Yo no soy supremacista blanco, no soy un burócrata, ni tampoco soy como un wannabe. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Te digo, nos quieren hacer amar al yankee y todo para pretender ser como ellos cuando se nos desprecia. Entonces se nos desprecia y se nos odia porque tienen envidia, porque nos tienen miedo a que sean superados por alguien como nosotros. Entonces te digo, de ahí viene aceptarse lo que uno es, y a mucha gente le arde cuando digo esto, pero yo me siento orgulloso de lo que soy, de mi origen, y gracias al presidente López Obrador de México.
Oh, mira que justo por ahí tocábamos un tema. eh, ya te adelantaste una pregunta que te iba a hacer. Pensaba que eras más mexicano que chicano. Y ya me contestaste eso de chicano y cómo sienten su origen. No Entonces, todos, ¿eh? No todos. Hay unos que sí sí, se creen más estadounidenses. sí, entonces, eso es algo que ya te me adelantaste, como digo, la pregunta, que siempre hay diferentes sentires, pero justo algo que tocabas ahí también tiene que ver esto de, hablemos del sueño americano, pero que mucha gente no se ha dado cuenta que el sueño, le llaman al sueño americano, pero ir a Norteamérica, ir a Estados Unidos, que se autodenominan América, pero el sueño de estos autodenominados americanos, ¿cuál es? Y lo vemos en las películas, que ellos tienen el sueño de que cuando consiguen bastantísimo dinero, en las películas, el protagonista, ¿a dónde va? Cruza la frontera, se va a México, se va al Caribe, se va a las Bahamas. O sea, ellos también tienen su sueño de cuando consiguen dinero, irse de allá. O sea, en realidad es como que inicia el sueño de salir de Latinoamérica, llegar a Estados Unidos, y cuando uno se convierte en ellos, ve que el sueño, el que nos muestran en su Hollywood también, es irse de allá. El sueño de ellos conseguir dinero no es quedarse ahí. Y me llama esto la atención claro, de cómo el rock siempre llama a esto. O sea, por ejemplo, por ahí escucharán como repetitivo que tenga que tocar esto de Caifanes, pero es que en México a Caifanes mucha gente le llama como la banda más representativa en la actualidad, porque podemos hablar del Tri, que el Tri ya viene desde 20 años antes que Caifanes, pero todos estos igual hablan de la rebeldía, de la nostalgia de fin de siglo que habla el Tri, y en Caifanes y Saúl Hernández cuando a veces topan estos temas del 68. Estábamos hablando también algo de estos temas con Mari de La Tenebrosa, que también tiene ahí su programa en rock y terror radio. Hay esto del 68, hay esto de bastantes temas que el rock no se queda callado, como mencionas. Y el rock está retomando la identidad, porque aunque mucha gente ha hablado de que el rock es anglo, que el rock viene sea de Inglaterra o sea de Estados Unidos, pero el rock es negro a la final. El Tri lo mencionaba, el rock es una música de negros y casi toda la música viene de los negros. Y luego nos hace volver a los orígenes. Tal vez a veces se llega a los orígenes afroamericanos, al origen de África, o al origen, ya estamos buscando folk. Cada lugar busca su origen. México, Colombia, acá estamos en Ecuador, pero en Mongolia, en China, en Vietnam, el rock está buscando y llegando a sus orígenes. Que la cultura pop, la cultura globalizada nos ha hecho buscar más allá y estamos retomando. Es genial que menciones, y creo que deberíamos hacer un podcast mucho más extenso. Creo que tenemos que armar el podcast más extenso. No tenemos todavía el formato, mantenemos algo de radio, como tú mencionas, tú también haces radio, y creo que ya te pediría las últimas palabras, porque ya hemos hecho el tiempo, se nos ha ido volando, y te voy a invitar a un próximo ya en formato podcast para explayarnos de largo por completo. Entonces te dejo con tus últimas palabras para ya finalizar Sonidos Subterráneos de este episodio. Claro. Claro, no, pues en primero agradecerte la apertura. Acá en México, cuando me escuchen me van a alburear, pero ahí en tu país no, me van a entender. Pero lo decía antes en Metalano cuando estaba transmitiendo en radios ahí en tu país. Ahí ustedes en Ecuador es un país que me ha tratado muy bien y que me ha dado una acogida grata. Acá nosotros, tú sabes que acogida es sexo, ¿no? Pero no, por eso digo yo que en tu país lo puedo decir, acá no. Pero sí, la acogida que me dieron ahí en tu país, la verdad, me ha tratado muy bien. Te agradezco, tú eres parte de esa acogida, de ese recibimiento grato, ameno. Y pues de mi parte es eso, yo siempre me autodenomino, ¿no? El ceguito del norte que volvió a ser. Entonces, yo sé que hay gente como yo, de todas maneras, hay más, nada más que hay que rascarlo. Entonces, por lo pronto nosotros hacemos este activismo metalero, rockero. Y si me preguntas a dónde voy, todavía no lo sabemos. Nos han salido cosas digo yo, ay güey, nunca me imaginaba yo haciendo esto. Entonces, pues estamos contentos ahorita cómo va este proyecto. Por lo pronto, difundir, conocer gente, conocer bandas
conocer el arte y te das cuenta también cuál es el verdadero arte, porque en realidad los verdaderos artistas no son los que salen en la tele, son los que están cohibidos, son los que están en las calles haciendo su arte, ¿no? Ya sea pintura, lo que sea, son los que no tienen tanto el apoyo. En realidad los que tienen el apoyo mediático pues son las chicas bonitas, que están muy bonitas, pero pues obviamente que ofrecen otras cosas que el arte, en realidad. Igual en los hombres, ¿no? Entonces ya cada vez es menos eso. Entonces a mí me da mucho gusto, me siento muy contento de poder mostrar el arte metalero y demostrar a la gente pues que el metalero es una persona preparada. Hay de todo, ¿no? Pero pues, tú eres una persona muy culta. He leído no sé cuánto, yo jamás he leído un libro en mi vida. Entonces ustedes son cultos, tú eres muy culto, eres un artista, los instrumentos que tocas, yo no sé tocar ningún instrumento, y pues a mí sí me siento muy padre mostrar lo que ustedes hacen. Bueno, muchas gracias Luis por todas esas palabras y sí, nos sentimos así hermanados, estima que es mutua y sí, se nos fue el tiempo volando. Necesitamos de hacer, como te digo, ya no una siguiente parte solamente en este formato. Ya creo que nosotros Sonidos Subterráneos debemos extendernos porque no fue suficiente de Luis Orlando aquí para este programa. Yo creo que vamos a tener ya una cuarta temporada con un Luis Orlando y rock y terror radio más extenso, y quizás ahí el resto de integrantes, porque también ahí está Mari Valdés, también ya la tuvimos acá y podríamos hacer ahí una entrevista para todo este hermoso proyecto y ahí sí explayarnos. Y agradecerte por haber compartido todos estos pensamientos y toda tu experiencia. Ahora sí, este episodio llegó a su final, y despedir a toda la gente que ha estado acá observándonos, escuchándonos en sus quehaceres. Muchos godines también, como yo ya lo fui, estarán en sus trabajos, en sus oficinas, disfrutando del rock, metal y nuestro podcast. Entonces, un abrazo y gracias. Un abrazo a todos, y yo soy el Ángulo despidiéndose. Adiós, adiós gente.